Bien, le damos la bienvenida a Marianela Montenegro desde Cochabamba. ¿Cómo estás, Marianela? Un gusto tenerte junto a nosotros por segunda vez esta vez. Un gusto enorme poder contactarme con ustedes para hablar de esta coyuntura tan dura que está viviendo Bolivia y que por supuesto está siendo demasiado engañosa en torno a que la gente le está mintiendo. Es decir, muchos políticos de la vieja rosca están participando en esto, muchos intereses de transnacionales, de narcotraficantes, de carteles poderosos. Es decir, todo se ha volcado, parece que el mundo hubiera volcado los ojos a nuestra Bolivia. Así que a órdenes de ustedes estoy. Bien, Marianela, a ver, queremos ver un paneo general, pero ya no, digamos, desde los primeros inicios del paro cívico en Santa Cruz, sino más bien ya viendo desde el día domingo. Para muchos ha sido como que, y bueno, no era el 2023 siempre, digamos, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso? Según tu visión, ¿qué es lo que está pasando y por qué además solo Santa Cruz? ¿Por qué no se han unido los demás departamentos? En el caso de Potosí, tenemos una posición, bueno, lo habíamos visto con algunos compañeros, y tenemos una posición de por qué Potosí, por ejemplo, no ha sido parte de esta movilización. Pero bueno, más adelante comentando aquello, ¿cuál es la visión tuya después del domingo? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque realmente estamos en una encrucijada complicada, que parecería que se hubiera arreglado a partir del domingo, pero hoy llegamos a las 72 horas que dio como mandato el Cabildo y hasta ahora no hay atisbos de solución. Más bien yo diría que todo estaba planificado, ¿no? Porque en realidad lo que ha ocurrido es que tenemos que traer a la mesa de tu análisis un componente importante y es el hecho de que el cabildo que estaba programado para el martes se lo adelantó para el domingo, ¿verdad? Sí. Tenía que haber sido este martes y ha sido el domingo. De pronto el viernes han lanzado un decreto supremo, ¿no? De adelantar en 8 meses el censo. La bancada del masismo está corriendo contrarreloj para aprobar una ley que sirva para toda la redistribución de escaños. Lo curioso es que en el decreto que ha lanzado Luis Arce Catacora no abroga ninguna disposición contraria. O sea, yo miro el tema como una verdadera chacota, ¿eh? Primero que ese adelantamiento del Cabildo da la casualidad que se produce después de la visita de Tuto Quiroga, que es una suerte de emisario de la embajada americana. Él era íntimo amigo de Peter Brennan. Él ha estado en momentos cruciales y ha sido el artífice, diría yo, el responsable de todo lo que hoy está pasando Bolivia. Y me atrevo a decir que ha sido desde el 2001. Primero, el año 2001, cuando Quiroga estaba en el gobierno y de pronto una tremenda enfermedad se lo llevó a Banzer, resulta que él mandó a quemar las boletas censales que estaban programadas para el censo del 2001. Ahí mandó incorporar una pregunta, que era la número 49. En esa pregunta te decían, le preguntaban a cada boliviano a qué nación originaria pertenecía, o se identificaba. Entonces, esa pregunta ya ha sido era una cosa totalmente planificada para luego aterrizar en el Estado plurinacional, ¿no? Que no es nada más que el veneno que nos meten las ONGs, que son financiadas por transnacionales que explotan vorazmente Bolivia, explotan Potosí, explotan el Beni, explotan hoy San Simón, están sacando toneladas de oro, se han inventado cooperativas mineras con artilleros, con gente que no sabe, es decir, nunca ha visto $1,000 juntos, pero son dueños de maquinarias por $200 millones, ¿no? Están explotando todo el norte de La Paz, pero son gente que están usando sus nombres,
Entonces, hay varios componentes que hay que incorporar al análisis esto se inicia exactamente el 2001 con la pregunta 49 que tramposamente mete Tuto Quiroga como una preparatoria de un Estado plurinacional. Luego viene el 2009 con las reformas a la Constitución, pero primero se abre se convoca una constituyente, recordarán. En esa constituyente van cocaleros, van gente sin ningún nivel de preparación y con el estreno ya del padrón trucho, del 1,5 millones de fantasmas y todo aquello. En esa constituyente incorporan más derechos, ¿no? Como para encandilar a los ciudadanos. Incorporan, por ejemplo, el derecho al agua, ¿eh? Imagínate, hay un montón de comunidades, incluso en las ciudades, en las capitales, como en Cochabamba, por ejemplo, los cinturones de pobreza que se han instalado en Cochabamba, en La Paz, en el Alto, en todo el eje conurbano que va del Alto hasta Santa Cruz. Resulta que hay comunidades, hay poblaciones enormes que no tienen agua para beber, no tienen alcantarillado, no tienen nada. Entonces, hacen derechos que no se cumplen, pero solo eso es para encandilar al ciudadano. Pero de hecho ya nos han metido en esa constitución la autodeterminación, el autorreconocerse como aymara, como quechua, como tupi guaraní o como no sé cuánta historia. Meten 36 naciones en sus idiomas, dice, porque además son dialectos, o sea, hay etnias. La UNESCO ha reconocido la década del 70, la única nación que pervivía en Bolivia en la década del 70 se llaman Uruchipayas y habían 40 miembros. Vale decir que a estas alturas todos somos mestizos. El tema es que todo ese entrampamiento ha sido gradual. Ahora bien, un componente tremendamente importante es mostrar a ese Tuto Quiroga que casualmente va a la casa de Rómulo Calvo y casualmente adelantan el cabildo y casualmente tenían listos los 4 puntos y el gobierno casualmente tenía listo el decreto, tenía listo todo para poder responder a esas cosas. Incluso los largan a los 10 detenidos, a quienes les han sembrado delitos, porque si hay algo que yo les había recomendado a las plataformas es usar su teléfono para cualquier circunstancia, para que no estén incriminando a la gente. Y esto resulta que se da en tan corto tiempo y me parece que es todo armado. Yo creo que lo que están buscando es abrir la Constitución. Tuto Quiroga ha sido el artífice, insisto, en este tema. No nos olvidemos que con su mayoría en el Senado, él ha aprobado esa Constitución trucha en un cuartel militar, ha salido por la tangente a los sucrenses cuando lo estaban haciendo arrodillar al gobierno. Y en un cuartel militar se ha aprobado la nueva Constitución con la mayoría de senadores de Tuto Quiroga y algunos más de Doria Medina. Si él no hubiera participado, uno, de la prórroga del mandato de los constituyentes, no había tal constitución plurinacional. Si él no hubiera aprobado esa constitución, por supuesto estaríamos con la constitución de la República. ¿Y por qué traigo a colación este tema? Porque la República es importante. ¿Por qué? Porque es una república unitaria. Esto significa que todos, seamos aymaras, quechuas, tupiguaraníes, lo que sea, somos bolivianos, ¿ya? Pero estos nos meten el veneno del indigenismo. Ese veneno del indigenismo han metido en Yugoslavia, han metido en Macedonia, el veneno del indigenismo, de las religiones, de los gays, del matrimonio gay, de todos los ismos, empezando por el comunismo, el homosexualismo, el globalismo, que es diferente a globalización, el animalismo están metiendo ahora, el ecologismo, ha venido este delincuente de Naciones Unidas a decir que debemos limpiar los ríos del Mercurio. Y Marco Orellana perteneció toda su vida a la Open Society Foundation de Soros, el que explota Potosí, el que se ha camuflado en Sumitomo,
Nosotros denunciábamos y denunciábamos al Apex Silver Mines y resulta que cambiaron de nombre a Sumitomo como para que desaparezca el nombre de él. Lo propio ha hecho en la mina San Simón, en la provincia de Itenes, donde es una mina, pero impresionante de oro, y se ha cambiado la Apex Silver Mines. Notarán que hay esos componentes de las transnacionales, del narcotráfico. El narcotráfico, por supuesto, los carteles de la droga mexicanos nomás, tienen una cantidad enorme de pedidos y este gobierno no puede perder el tiempo en absolutamente nada porque tiene que cumplir. Y lo que debemos notar es que todo el Estado está supeditado al narcotráfico. Marianela. Adelante. Sí, justamente el panorama que tú das es bastante completo y en realidad vemos de que el país está en un absoluto caos, al margen de que no tenemos el tema del censo, al margen de que existe explotación de recursos de manera irracional, como tú ya lo has mencionado. Tenemos una bancada opositora que todavía no asienta, no está cumpliendo su función como tal, no está fiscalizando como debería hacerlo. Tenemos un movimiento al socialismo en el gobierno que se están peleando entre ellos, incluso llegando a los golpes, justamente unos por conservar el poder, otros por recuperar el poder que perdieron en algún momento. Bajo este panorama, incluso ahora ya se está teniendo más presente el tema del federalismo, ya que el centralismo con el que el país ha funcionado tantos años no ha funcionado en realidad. Justamente es un caos completo en el que ahora tenemos. Esto justamente sumado a todos los problemas regionales que tenemos en el país. ¿Cómo tú crees que se vaya a desarrollar este tema relacionado a la nueva bandera que ahora se está teniendo en las regiones, que es el federalismo? Yo te voy a decir que lo único que debemos hacer los bolivianos es no permitir que se toque la Constitución. Porque en cada variante, es decir, el 2009 han roto varios candados que resguardan a los bolivianos con sus riquezas y su territorio. Hoy día ya nos han abierto. Había una de las preguntas y uno de los acápites entre los derechos constitucionales que se aprobaron en la Constitución de 2009, que la gente no lo notó en ese momento porque parecía cháchara, discurso, era el autorreconocimiento de tu origen y tu culturalidad. Uh-huh. No recuerdo bien qué artículo de la Constitución es, pero esto ha dado paso a que ocurra lo que está ocurriendo hoy. Los yacuibe, estoy mal, los guaraníes, la etnia guaraní, que es una etnia que se ha desplazado del Paraguay, ¿no? No se la puede llamar nación originaria. Probablemente en Paraguay sea nación originaria, pero en Bolivia no. El tema es que esos guaraníes, que no son nada más que disfrazados masistas, resulta que le han cobrado a la Repsol 16 millones de dólares. ¿Para qué? Para permitirle la explotación petrolera, la contaminación, la deforestación, para que hagan lo que les da la gana y para que el Estado esté al margen de esto, ¿no? Entonces, ahí tal vez ya la gente puede comprender qué importancia tiene ese acápite que han puesto entre los derechos de las personas, aparte de eliminar la religión oficial, que era la religión católica, resulta que te ponen un derecho que es el derecho de reconocerse, de autorreconocerse como originario de tal o de cual nación o etnia. Entonces, con ese argumento y con lo que mañosamente ha llevado adelante Carlos Romero, que es uno de los más grandes delincuentes de este país, resulta que ahora son esos grupos sociales que no son nada más que masistas disfrazados, así como se disfraza Lidia Patti, primero es chota, después es chola paseña o no sé qué, y de pronto está toda disfrazada cuando va a meter juicio a Áñez, ¿no? Y a los golpistas, teóricamente. Entonces, acá yo te debo decir que, les debo decir a ambos que todo lo que estamos viendo hoy es una farsa. Es tan farsa el que en Bolivia haya oposición. Estamos hablando de dos personajes
que son las cabezas de la oposición. Uno se llama Luis Fernando Camacho, ¿verdad? Y el otro se llama Carlos Mesa. Uno es de Comunidad Ciudadana y el otro, como no recuerdo qué se llama. Si me corrigen o me ayudan. Claro, Mesa, Comunidad Ciudadana y el otro Creemos, ahí está. Creemos, sí. Entonces, ¿quién es Luis Fernando Camacho y quién es Mesa? Eso hay que ponerlo en claro. Mesa... Marianela, a propósito de Mesa, mira, tú has hecho una contextualización, entiendo y comprendo la visión que tú tienes y llegamos a comprender, yo creo que la ciudadanía de a poco, en el show que vivimos, Bolivia creo que es un carnaval y bueno, disfrutan los que están arriba y bueno, somos los de abajo los que nos creemos la cosa y otros, bueno, no se la creen, con raras excepciones. Hay un contexto que tú realizas, es evidente. La aparición de Tuto Quiroga, a la gente ya le alarmó eso, ¿no? La aparición de Carlos Mesa, de que precisamente hace minutos hablabas tú. Ahora, ¿qué va a pasar con esta ley? Nos contextualizaremos ya en lo presente, porque lo que ha pasado atrás es ya casi difícil de recuperar, pero hay que conocerlo para meditar lo que está pasando en el presente. ¿Qué vamos a hacer para adelante? Hay un dicho dime. Que señala, pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Exacto. Y eso es lo que está ocurriendo. Tú sabes que ya ocurrió la guerra federal, ¿verdad? En Bolivia. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, eso estamos repitiendo tal cual, exactamente, ¿ya? Solo que lo único que te puedo decir es que el testaferro de los Rothschild era una persona de Cochabamba, Santibáñez, ¿no? El preámbulo fue la guerra federal. Los bolivianos fueron a una guerra, no sabían si era por el federalismo, han estado en guerra, pero ¿dónde está el federalismo? Por la capitalía, conflicto norte-sur, Santa Cruz ni existía como, digamos, como un departamento importante. ¿Y de qué estamos hablando ahora? Estamos repitiendo lo mismo. Vamos a ir ¿por qué se da todo este tema del censo? No es casual. No es casual el que el gobierno se haya olvidado de poner las imposiciones en las boletas censales, porque están volviendo a romper esas boletas censales, porque el director del INE ha dicho todo está listo y no voy a permitir que se desprestigie al INE. Y voy a renunciar porque me duele mi rodilla, dice, ¿no? Claro, le han debido amenazar de muerte a sus hijos, alguna cosa así. Pero él ha tenido la valentía de decir que todo estaba listo. ¿Qué ha ocurrido según mi percepción? El banco viene, es decir, el crédito para el censo viene por dos canales. El primero es el Banco Interamericano de Desarrollo, que si bien los países mismos de América Latina son socios, Banco Interamericano de Desarrollo, los accionistas mayoritarios son Argentina, Brasil y Estados Unidos. Entonces, el que manda la batuta es Estados Unidos. Biden ordena que le den plata al narco y le dan plata al narco. A propósito, le dieron 189 créditos. Arce Catacora ya va por el 10º. Pero, sin embargo, dicen que no han cumplido las tareas de narcotráfico y no sé cuánta historia, para que veas la hipocresía. Acá, el presupuesto para el censo es de 68 millones. Sin embargo, Fonplata le da 40 millones y el BID le da 100 millones de dólares, pero le pone dos condiciones y eso está inscrito. Tú puedes entrar al Twitter de este Mauricio Claver Carone, otro sirviente de Soros que está impuesto en el banco y que ha dicho le está dando crédito a Bolivia, pero con dos condiciones. La primera, implantar la ideología de género en el censo. Vale decir que a tu hijo, a mi hijo, adolescente o de 5 años, le van a preguntar con qué sexo nació y con qué sexo quiere quedarse, ¿no? Van a incrementar todo el tema del homosexualismo. Si hay 10 homosexuales en Bolivia, van a decir que hay 100. Entonces van a venir todos los temas de asistencialismo y demás que obviamente quiebran los estados.
¿no? Los bonos Juancitos Pintos, bonos Juana Zurduy, para las que se embarazan. Ahí se van diseñando políticas para que los estados quiebren, para que los estados estén confrontados, para que se destruya con lo que se han topado las transnacionales, que es lo más fuerte. Es 1, la fe católica; 2, la familia; 3, el matrimonio, instituciones que en los países no han podido destruir. ¿Por qué los ha expulsado? ¿Por qué ha expulsado a sus ONGs Rusia? Putin ha expulsado, ¿por qué? Precisamente porque estaban atentando contra la familia. Lo dijo Putin en una entrevista de 4 horas con Oliver Stone, ¿ya? Entonces, es importante que miremos cuál es la razón para que estos estén tan interesados de imponernos una falsa ideología de género con el matrimonio gay. No ha visto lo que ha pasado en el Alto, no ha visto lo que ha pasado en las fiestas del gran poder y todos 2 gays haciendo gran teatro. Las películas en Netflix están, todo es el homosexualismo, el animalismo, es una cantidad de situaciones que están incorporando en nuestra, pretendiendo incorporar en nuestra, para romper nuestra cultura, nuestros valores. Y este es un condicionamiento del BID para que se incorpore esa falsa ideología de género y el indigenismo. Porque tú estás viviendo en un territorio, bueno, ya te han puesto 36 naciones originarias. Ahora, obviamente, quieren que los bolivianos se saquen la cresta por el territorio. Los aymaras, los quechuas, los tupi-guaraníes, ¿cómo van a delimitar su territorio? Ese territorio es imposible de ser delimitado. Entonces van a venir Aymar, se van a sacar la cresta por un lado, ¿ya? Por límites, por territorio, pero en realidad esos territorios no son para ellos, porque ellos quieren desatar una guerra civil en Bolivia. La única forma de ir al federalismo o ir al secesionismo, como han hecho estas transnacionales, estas ONGs que están hoy operando en Bolivia, lo han hecho en Macedonia, están trabajando, hay que leer el libro de Juan Antonio de Castro que se llama Rompiendo España, el movimiento catalán, el movimiento separatista catalán. En Macedonia, ¿quién era el principal? Era el delincuente que estaba en el Hotel Las Américas, Eduardo Rosa Flores, financiado por Soros. Hasta la película Chico le han financiado. Miren, la película Chico es un bodrio esa película, pero estaba financiada por Soros. Entonces, tenemos que mirar no solamente en nuestro espejo, miremos lo que ha ocurrido en otros países, porque están aplicando la misma receta. Sin ir más lejos, están aplicándola en Chile, en Perú, en Argentina y en todos los países. Hoy día, ¿qué es lo que está sucediendo? Esas transnacionales ya no solamente quieren el oro, el litio, quieren todo el territorio. Mejor si hay matrimonio entre lesbianas, porque ellas no tienen hijos. Si hay matrimonios homosexuales, no tienen hijos. Si hay aborto, no hay más bolivianos. Si hay matanza, desaparecen bolivianos. Y hay un componente que se ha conformado a la cabeza de Álvaro García Linera en Chile, con un grupo empresarial boliviano cruceño, fundamentalmente con boliviano chileno. Han conformado el grupo empresarial, que hoy no se me viene el nombre a la cabeza, pero tiene que ver con todo lo que desde Pinochet se ha planificado y que ahora lo está ejecutando su nieto. Y resulta que es esa alianza de apropiación de ferrocarriles, se han apropiado del ferrocarril. ¿Sabe a nombre de quién están los ferrocarriles bolivianos? A nombre de un testaferro, de un delincuente, testaferro de Álvaro García Linera, de Evo Morales, de Juan Ramón Quintana, y se llama Carlos Gil. Y el momento que usted quiera, yo le presento las pruebas. Dicho por la misma familia de Andrónico Luksic. ¿Quiénes hicieron la capitalización de un porcentaje de ferrocarriles? Fueron los Luksic. Y esos Luksic han sido extorsionados por Carlos Gil, el mismo que lo ha extorsionado a Dager para que le entregue PAT, si no le quebraban todas sus empresas y lo secuestraron al hijo.
el mismo que ha ido a extorsionar al grupo Prisa para que ATV, La Razón, El Nuevo Día pasen a manos de Álvaro García Linera con testaferro, primero Carlos Gil, después como mucha bulla había con Carlos Gil, cambiaron por este Iturri, que de la bicicleta saltó a 33 millones de dólares como propietario de ATV y de todo ese grupo empresarial de comunicación. Pero nunca nadie le pregunta al señor Iturri, que sale todos los días en la televisión, de dónde sacó 33 millones de dólares y siempre fue un empleado de diferentes medios de comunicación. Entonces, todos estos que se han apropiado de tierras han fundado una institución supraestatal que se llama CONALTIT. El CONALTIT ha servido para que se apropien de las tierras del oriente, poniendo a campesinos pobres, hambrientos, por una paga de 50 bolivianos, se han adueñado de la mitad de las tierras del oriente. Y uno de los temores de sacar la cartografía, ya sea del Instituto Geográfico Militar o del INRA, es mostrar que le han dotado de tierras a 500,000 comunidades inexistentes, porque los han llevado ese momento, han armado sus carpas, han hecho toda la legalización a través del INRA, pero después estas personas han vuelto a sus lugares y hay reserva de esas tierras como una comunidad llamada X, pero están reservadas en el INRA, pero le pertenecen a Álvaro García Linera, le pertenecen a Juan Ramón Quintana, le pertenecen a Carlos Romero, le pertenecen a toda esa cápila de maleantes. Acuérdese usted, el año 2008, ministro de qué área era este ONGista que ha recibido más de 20 millones por traicionar a la patria. Estoy hablando del CEGIS, que es una ONG que ha metido 40 ministros al poder, 40. Y yo digo, ¿dónde están los indígenas, los originarios? ¿Dónde tanto se reclama por un gobierno plurinacional? Todos son ONGistas del CEGIS, empezando por Alejandro Almaraz Rada, el roba shampoos en México, una cantidad. Romero, Álvaro García Linera es del CEGIS, el que ha muerto Villegas del CEGIS. Ahora, ¿qué importancia tiene este Romero? Estando en el CEGIS, ya como director del CEGIS, recibiendo millones y millones a nombre de los indígenas, de las tierras y de toda la operación jurídica de las tierras, el primer cargo que ha detentado para operativizar todo se llama ministro de autonomías. Él nos ha metido la tomadura de pelo de autonomías y los ha invitado a los cívicos de Santa Cruz como mirones de palo. Es que no nos podemos olvidar de esos detalles, no podemos abstraer de un análisis. El año 2008, Carlos Romero ha sido ministro de autonomías y se ha apropiado de grandes extensiones de tierras en todo el oriente boliviano. Hablo de Santa Cruz, hablo de Beni, hablo de Pan. Han abierto cantidad, ya no podían con el desbosque, lo que han hecho es incendiar, prenderle fuego. Nos acordemos de toda la agresión que ha sufrido Santa Cruz. Y María en Elena, esto último, sí, justamente la información que tú das es muy preocupante, ¿no? Porque en realidad vemos de que los intereses del poder en Bolivia no solamente es dentro del país, ¿no? Hay personas de afuera que están muy interesados en nuestros recursos, y justamente en hacer que el boliviano se pelee con el boliviano con estos temas que tienen que ver con la identidad cultural, con la ideología de género, en fin. Y entonces, ¿tú cómo avisoras este panorama? Porque vemos que este tema no solamente se va a resolver en las siguientes elecciones del 2025, se va a ir arrastrando seguramente mucho tiempo más. ¿Tú cómo avisoras, en base a toda la información que tú ya nos estás brindando, qué país vamos a tener? Primero, o sea, si realmente amamos Bolivia, debíamos hacer cumplir la Carta Democrática con la delincuencial OEA. La OEA ha hecho una auditoría al fraude electoral, pero ¿qué momento ha hecho la auditoría? Cuando la gente ha salido a las calles, ha descubierto en vehículos, ha descubierto ánforas en casas, en domicilios particulares, ha descubierto hasta en basureros, acuérdense, ¿no?
la gente ha ido descubriendo, buscando. Acuérdense de Pumari. Pumari ha encontrado un montón de ánforas en una casa particular. Entonces, la OEA no quería, o sea, quería tapar ese fraude. Y lo que hizo fue querer empujarnos a una segunda vuelta. Pero gente del propio Estados Unidos, senadores estadounidenses, senadores europeos, que son opositores al globalismo y a esa voracidad de los buitres de las transnacionales, resulta que han ejercido presión contra la OEA para que se haga la auditoría. Y a regañadientes, el cómplice que tiene hijos en Irán, que ha sido embajador uruguayo en Irán, Almagro, no nos olvidemos, ha estado en el Chapare, farreando, bailando con Evo Morales cuando todo ya estaba arreglado, pero no contaban con la astucia de los bolivianos que iban a descubrir el fraude en las calles. Entonces, ha sucedido que hicieron la auditoría al fraude y se contrataron 30 expertos de diferentes nacionalidades. Esos expertos han descubierto que se han falsificado actas, incluso que más de 10 o 20 actas de un colegio, de un solo colegio, del Colegio Sucre de Cochabamba, de Potosí también hay, la misma persona ha llenado todas las actas. Acuérdense que cada mesa tiene su presidente, su jurado electoral, ¿verdad? La misma persona, todas las mesas de un solo recinto que es el Colegio Sucre. Y con ese ejemplo les digo, ha sido un fraude escandaloso, porque no solamente estamos hablando de los softwares, no solamente estamos hablando del 1,5 millones de fantasmas, no solamente estamos hablando de la ley 026, donde le da 7 diputados de ventaja a título de naciones originarias, no solamente estamos hablando de la distribución mañosa de escaños, donde privilegia las zonas rurales, ya donde tiene mayor ascendiente el masismo, no solamente estamos hablando de la dictadura sindical sin precedentes que hay en el área rural. A la gente la obligan incluso a mostrar su voto, la obligan a votar por lista. Si es una organización social de 300 miembros, la obligan a votar, y ese es cohecho electoral. No solamente estamos hablando de todas las violaciones a la ley electoral. De hecho, esas dos leyes, la ley de partidos, han sido un engaño. Y lo mismo las primarias, donde hemos visto, pues, en qué país se ve que en las primarias dentro de Comunidad Ciudadana el único candidato sea Carlos Mesa. En las primarias dentro del masismo, Evo Morales no tenía contendor. Entonces, ¿para qué me voy a gastar tanta plata? Si ellos eran los únicos candidatos. Yo también me preguntaba lo mismo y decía, ¿a quién van a elegir? Si no había más. Claro. Pero bueno, o sea, a ver, se hace la burla en nuestras narices. En nuestras caras, ¿verdad? Eso es verdad. Bueno, eso es lo que quiere ocultar el gobierno después de realizarse el censo, porque, a ver, no sé si se vaya a realizar el censo, es algo que todavía está por verse, porque de repente el gobierno dice una cosa ahora y mañana dice otra, y según pasado dice otra. Entonces, llegándose a hacer este famoso censo, el 2024, ¿crees que se pueda resolver toda esa maraña a la que tú hacías referencia? La ley 026, el padrón electoral, esos diputados que están de ventaja ahí. ¿Crees que se resuelva? ¿Crees que ese es el punto o el cálculo político del gobierno que en este momento está realmente así agarrándose fuerte para que pueda no salir con eso? No sé. ¿Qué piensas vos? Porque eso decíamos al principio, ¿no? Pero si va a ser el censo, al final va a tardar, pero si están en complicidad, quizás arriba, al final van a avalar lo mismo y al final va a seguir el MAS. ¿Qué es lo que piensa Marianela? Porque esto realmente es preocupante. Yo creo que a las elecciones del 2025, si no estoy mal, tendríamos que llegar con algo realmente nuevo, ¿no? Nuevo, porque esos 55% parecería que no es tan verdad como dice el gobierno del MAS. ¿55% de qué? Que supuestamente dice que tiene de apoyo en Bolivia, ¿no? Que han ganado. No, ni en esta ni en la otra vida, por favor, ni la gente del área rural los pueden ver, porque obviamente la dictadura que ejercitan es criminal. Exacto.
Exacto. posible, es todo Pero un eso es lo que quieren tapar con la no realización del censo. Chapare. Marianela, sí. Te decía, ¿es eso lo que quiere tapar con la no realización del censo el gobierno? A ver, explícanos un poquito. No, yo más bien creo que ahorita lo que ellos están buscando es el secesionismo, ¿no? Están empeñados en eso, no porque ellos lo quisieran hacer, sino porque tienen presiones. Me imagino, ese es un libreto de las transnacionales, de Soros, porque ha aplicado lo mismo en Macedonia, el secesionismo en Macedonia, en Yugoslavia, y lo estaba haciendo también en la ex Unión Soviética. Ha logrado desmembrar grandes cantidades de territorios de repúblicas soviéticas y los ha incluido a la OTAN con su revolución de colores. Y esos eran racismo, movimientos raciales, movimientos religiosos, movimientos de todo tipo. Y con eso estaba destruyendo, hasta que al final Putin se dio cuenta que también era una ficha, se dio cuenta y expulsó a las ONGs de Soros. Los expulsaron de Austria, los expulsaron. Soros es húngaro, representa grupos empresariales, a dos familias poderosas, a la Rothschild británica y a la Rockefeller. Y ellos fabrican gente como Bill Gates, Elon Musk, fabrican millonarios, ¿no? Con dineros ajenos, testaferros. Entonces, estos están moviendo los hilos del mundo, precisamente conduciéndonos a la Agenda 2030. Pero además, dentro de ese componente está el narcotráfico, dentro del componente más está todo lo que se está aliando con el tema de Chile. Pero es importante analizar todo. Acá, ¿qué es lo que va a suceder? Lo último que les interesa es el tema del censo. Ellos están buscando orillar a propósito a Santa Cruz a un independentismo, a un separatismo, a un federalismo, ¿ya? Acuérdate que cuando llegaron los del GAI, dijeron lo siguiente, yo estuve en el Hotel Suisse y les grité lo que pude, porque ellos primero manosearon toda la verdad, trastocaron toda la verdad, porque dijeron que los golpistas habían masacrado en Sencate, en Guayani, cuando sabemos que ellos mismos han importado terroristas para que disparen contra la misma gente que sacan a marchar, porque es prohibido dispararle al opositor, porque al tuyo lo utilizas como bandera, ¿no? Y puedes meter presos, que eso es obviamente lo que han ido haciendo todo este tiempo. Entonces, ¿qué sucede aquí? En el Hotel Suisse, esta gente de la OEA, del GAI, ¿qué es lo que han dicho? Vamos a hacer varias recomendaciones y una de ellas es cambiar la justicia, ha dicho el brasilero, que no me acuerdo ahora el nombre, y estaba esta otra, Magdalena Correa. Entonces, ¿qué significa el cambiar la justicia? Significa abrir la Constitución. Entonces han intentado por ese lado. Los hemos desenmascarado con varias publicaciones que sacamos nosotros y sacan otros colegas, ¿ya? Su objetivo es abrir la Constitución. La siguiente vez ya ha venido Diego García Sayán, de otra ONG de Soros, que ahora está en la ONU. Derechos Humanos de la ONU viene y dice, la hija de Janine Áñez le dice, vaya a visitar a la cárcel a mi madre. Amparo Carvajal y todo el mundo se moviliza para que Diego García Sayán, este ONGista de Soros, vaya y visite a la Áñez. Y resulta que él no quiere y nunca la visita. Pero sin embargo, encabeza el informe que los derechos humanos y que hay que independizar la justicia y que la recomendación es cambiar la justicia. O sea, intentan por todos lados abrir la Constitución y no lo logran. No logran posicionar esa situación. Y ahora con este tema, obviamente están buscando que todo un pueblo clame el federalismo. Pero para ir a un federalismo hay dos caminos, no hay más. Uno es el alzamiento armado, el rebelarte y por vía de la fuerza ir a un federalismo,
porque no puedes romper el orden constitucional, entre comillas. Y el otro es, obviamente, hacer una ley de necesidad de reformas a la Constitución y dentro de esa ley, y previo referendo, ¿verdad? ¿Quieres ir al federalismo? Sí, no, ¿no ves? Entonces, esos son los dos únicos caminos. Uno es la fuerza y otro es la Constitución, el referendo. Entonces, por otro lado, estos están buscando abrir la Constitución. ¿Cuál es el fin último de Arce Catacora? Y nos los ha dicho en nuestra cara: declarar el Estado comunitario. Así como nos han dicho, hay muchos derechos que no tienen las personas, vamos a incrementar más derechos, derecho al agua, ¿no?, que pusieron en la anterior Constitución, pero ahí nomás nos metieron el reconocimiento a los idiomas de 36 naciones originarias, más la autodeterminación cultural. Entonces, acá, para mí, lo que este gobierno está buscando, este régimen más bien, está buscando es empujar al límite a Santa Cruz, negociar un referendo para ir al federalismo. Y ya estamos escuchando eso. Y quisiera que recuerden ustedes que en la primera etapa, Evo Morales habla de una cosa y Camacho le responde con federalismo, que hay que ir a un referendo, le dice, ¿no? Y después se callaron y ahora están buscando otro camino. Y por supuesto, hay que mirar quién es Fernando Camacho, hay que mirar quién es Walter Chávez, hay que mirar quién opera para los García Linera en Santa Cruz y por supuesto de qué relación tienen obviamente esas familias que están en pro del gobierno y en contra del gobierno, porque son las mismas que han estado en el disfrute del poder. No nos olvidemos que la Fundación de Soros, que ha financiado a periodistas del ICJ, ha encontrado en el Panama Papers a muchos políticos con sus dineros en paraísos fiscales. Y en el caso de Luis Fernando Camacho, lo ha encontrado con $1,000 millones en uno solo de los bufetes Mossack Fonseca. Recordemos también que Arturo Murillo ha sido procesado, perseguido y encarcelado por $600,000 de no poder explicarlos de dónde venían. $600,000. Imagínate, $1,000 millones en Panamá, en uno de los paraísos fiscales, a través del bufete Mossack Fonseca. Y entonces esos temas son importantísimos, no los podemos perder de vista, porque desde ahí yo creo que lo agarraron de la cola. A Piñera le quisieron hacer firmar el acuerdo de Escazú, que tiene que ver, dice, con noticias sobre las riquezas de los países. Mentira, es que la ONU decida sobre las riquezas de los países. Ese es el acuerdo de Escazú. Y ha firmado Bolivia, ha firmado Argentina, Chile se ha negado a firmar y lo han desgraciado a Piñera, porque fue justo Piñera que no quiso firmar. Entonces le sacaron, ya no el Panama, es decir, el Panama Papers, le sacaron el Pandora Papers, que fue la segunda parte, ¿no? Entonces estos los agarran del cuello. Saben que si Evo Morales hace el chistoso, se va nomás. Y como ya le han bajado el dedo, querían llevárselo a Maximiliano Dávila para que sea testigo, porque él no puede decir, nosotros conocemos perfectamente que Evo Morales es narco, ¿y por qué no lo detuvieron antes? Ahorita necesitan un testigo fresco como era Maximiliano Dávila, pero acá se han avivado, le han abierto un proceso por legitimación y primero tiene que cumplir en el país. Ahora la DEA peruana ha solicitado que los extraditen a 7 narcos peruanos que tienen sus búnkers en el Chapare y que están con identidades bolivianas. Y resulta que esto ha sido uno de los acuerdos que se ha celebrado acá en Cochabamba para que Evo Morales ayude con el cerco a Santa Cruz, porque él cuenta con milicias armadas. No hablo de la escuela de Guarizata, hablo de las milicias cocaleras armadas. Entonces, estos temas, por supuesto, no pueden estar ausentes del análisis. Y más si comenzamos a mirar qué intereses se mueven. No se olvide que Álvaro García Linera le ha dado contratos a Toyosa, se ha asociado con Toyosa. Toyosa le ha vendido autos, ambulancias, le ha vendido carros basureros, le ha vendido todo al Estado. ¿Por qué? Porque tenía la muñeca de García Linera.
Y así como se ha aliado con Toyosa, con Edwin Saavedra, también se ha aliado con Ivo Kulgis. Ivo Kulgis, por ejemplo, se han reproducido los hipermaxis y por supuesto la gente que recibe subsidios va y tiene que ir obligada al hipermaxi. Ese tipo de negocios, más los negocios de tierras con los monasterios de Unitel, con el grupo Roa, son dueños de Santa Cruz. Esto es lo que ocurre. Ellos son dueños de Santa Cruz con un consorcio chileno que se ha fundado y que es público y que la gente lo vea la Alianza Empresarial Boliviano-Chilena auspiciada por el gobierno. Y obviamente están detrás de tierras, de territorio, son operadores de esos grandes intereses y por supuesto todos estos elementos están detrás. María Elena, la verdad, los datos que nos das son preocupantes. Muchos de estos datos no se conocen, justamente los medios tradicionales de comunicación no los tratan, obviamente porque no les conviene en muchos casos que se sepa estos datos que tú das. Y la verdad nos gustaría hablar mucho más extenso de la información que tú nos brindas, pero ya en esta oportunidad se nos acabó el tiempo del programa. Te agradecemos infinitamente por tu tiempo, por aceptar la invitación para este programa y esperamos tenerte en una nueva edición para poder seguir tocando temas de interés. Siempre a sus órdenes, les agradezco muchísimo el espacio y por supuesto les envío un gran abrazo y decirles que lo más tramposo que hay en esta tierra son las redes sociales, lamentablemente, y el peor es Facebook. Facebook te roba me gustas, te roba comentarios, o sea, es escandaloso el ataque contra la libertad de expresión. Obviamente el gobierno le paga millones. Hay un comisionista en Tarija que se llama Giovanni Gamarra, se ha enriquecido a raíz de todos los pagos que recibe del gobierno y por supuesto Facebook te bloquea, te agrega algoritmos, te esconde publicaciones, te aplica el shadow ban y bueno, en el mismo training están en Twitter, que incluso te fotografían, te escanean. Realmente la gente tiene que comprender que, por ejemplo, cuando miran a la Cholita Albertina, que es muy simpática, no tengo nada contra ella, o tal vez otro personaje de esas características, de pronto llega a 100,000 likes, ¿no? Uh-huh. Es una farsa total. Ellos inflan todo lo que te idiotiza, lo que te entretiene, lo que te hace perder el tiempo para que tú no te dediques jamás a tu país. Eso es lo último que quería decir. Un gran abrazo a los dos y cuídense mucho. Dios Muchas salve gracias. Bolivia. Muchas gracias, Marianela. Realmente muy amplio tu conocimiento, sin pelos en la lengua, como alguien diría. Yo creo que al boliviano eso es lo que le falta, conocer lo que está detrás, lo que se está viviendo en el presente y obviamente quienes nos manejan de alguna y otra manera. Pero bueno, eso es lo que busca también el programa, ampliar esos datos tan importantes, porque los intereses que hay arriba realmente nos afectan demasiado a nosotros quienes estamos aquí abajo. Somos ciudadanos aquí, muchas veces nos creemos lo que nos dicen, como tú decías, las redes sociales, ¿no? La comunicación es tan importante, cómo nos meten ciertas cosas a nuestra cabeza, pero ahí está también la gente que está encargada de poder pasar la correcta información para que el ciudadano al final de cuentas pueda discernir. Muchas gracias, Marianela. Un saludo hasta la ciudad de Cochabamba y será obviamente en otro momento que nos podamos reencontrar contigo para seguir ampliando eso que es tan importante para nosotros, el conocimiento. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Cuiden el salar, cuiden el litio, cuiden todas esas enormes riquezas que hay en Potosí. Un fuerte abrazo a todos. Chao, chao.